Son las 10 de la mañana en punto, estamos con ustedes compartiendo una nueva edición acá de Enlace USACH, ya lo decíamos, comenzando esta semana y atentos a las distintas situaciones que se han estado dando, por ejemplo, en lo que es la siderúrgica Huachipato. Lo estuvimos comentando hace un instante cuando estábamos comenzando el programa y queremos efectivamente entrar en ese tema. Esto porque este anuncio de cierre, incluso luego de que se haya generado estas sobretasas al acero chino, va a llevar necesariamente al Ejecutivo a buscar medidas para hacer frente a los efectos que podría tener, por ejemplo, en el empleo directo en el sector. Eso es uno de los puntos, pero además hay un desempleo indirecto que eventualmente puede generarse debido al encadenamiento productivo que existe en la región del Biobío vinculado a la industria siderúrgica. Lo otro es que ya trascienden algunas medidas, de hecho durante el fin de semana en la tercera se dio cuenta de aquello, de medidas para enfrentar eventuales quiebras, por ejemplo, de pymes vinculadas al proceso del acero. También estaría la intención de ir acelerando algunos proyectos para ir fortaleciendo el tema de laboral. El tema, por ejemplo, de proyectos de infraestructura pública, fortalecer las faenas de ASMAR, algo que también dejó entrever el presidente Gabriel Boric hace algún tiempo atrás. Y lo otro, de qué manera puede también fortalecerse una industria bastante fuerte en la zona como es la forestal. Son algunas de las opciones que se están barajando desde la perspectiva del Ejecutivo, pero queremos verlo también desde un punto de vista de política pública, de comprensión además de lo que son los territorios y particularmente de la significancia que tiene la industria siderúrgica en la región del Biobío, y es parte de lo que vamos a conversar a esta hora con el académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, magíster en Política y Gobierno, Reinaldo Olivarí, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú, Rodrigo? Muy buenos días y lo mismo a todos tus auditores. Bueno, importante el poder entrar en este tema porque aquí entramos de lleno en saber comprender los problemas que existen en cada territorio y más aún cuando hablamos del acero en la región del Biobío. De hecho, dentro de los factores importantes a tomar en cuenta es el impacto que tiene el tema del acero en el Producto Interno Bruto de la región del Biobío. Se señala acá que el cierre tendría un impacto en el PIB del 3%. También se habla bastante de lo que tiene que ver con el tema laboral. Hoy la cesantía está en torno al 8,5%, dice el gobernador regional del Biobío, y se estima que con este cierre de Huachipato el desempleo aumentaría unos 3 puntos, subiría entre 11 y 12%. Es parte también de los análisis y proyecciones que se están haciendo. Es bien relevante el poder enfrentarlo, profesor, desde una perspectiva regional y comprendiendo las dinámicas internas. Ya lo decíamos también en la introducción, de que hay un encadenamiento productivo más allá de lo estrictamente industria acerera. Hablemos un poquito para comprender también un poco la esencia de este problema. Bueno, efectivamente, y yo voy a reproducir las palabras del gobernador regional, Rodrigo Díaz. Él hace una referencia a que esto es una verdadera bomba atómica. Uh-huh. Efectivamente, también podríamos decir que es como la crónica de una muerte anunciada. Sí. Había ya un proceso que venía de hace meses en relación a esto, y por supuesto las sobretasas que se instauraron al acero chino no fueron suficientes según la directiva, ¿cierto?, de la empresa CAP. Entonces, ¿qué cabe acá? Primero que nada, digamos, entender que desde el punto de vista de las políticas regionales, efectivamente no existen los elementos, los medios y las herramientas para estar en una situación tan compleja como esto. Por lo tanto, las miradas van naturalmente a el gobierno. Uh-huh. De hecho, el interlocutor hoy día es el ministro de Economía, sí, el ministro Grau, y por lo tanto es el gobierno central el que asume, ¿cierto?, la responsabilidad de acometer políticas públicas que apunten fundamentalmente al desarrollo de una situación que es particularmente regional. Aquí hago un pequeño paréntesis. Sí. La región del Biobío es una de las regiones más industrializadas de Chile, desde el punto de vista de su historia y desde el punto de vista incluso de su situación actual. Independiente, digamos, del hecho de que el día 15 de septiembre próximo, ¿cierto?, se
apagará el horno principal de la siderúrgica, provocando esto. Entonces, efectivamente hay un conjunto o una batería de políticas públicas que se han planteado a modo de un plan de reconversión. Y ese plan de reconversión fundamentalmente lo que tiene es una mirada que apunta a intentar desarrollar la reconversión del empleo, porque al parecer, ¿cierto?, este impacto en el Producto Interno Bruto que se señala según estudios de la Universidad de Concepción o de la Universidad Católica de Concepción son aproximadamente el 3% que tú señalabas, efectivamente, ¿cierto?, su principal repercusión es en el empleo, tanto directo como indirecto. Por lo tanto, el concepto de plan de reconversión de empleo es esencial. Y allí tal vez reside la esencia de este plan central que está desarrollando el gobierno, pero en donde nosotros echamos de menos fundamentalmente las capacidades que pudiera tener también el gobierno regional como para poder desarrollar. Y aquí hago mención a una cuestión muy puntual, que es en los programas de gestión de inversión pública que tienen los gobiernos regionales, la capacidad para hacer inversión en fomento productivo, por ejemplo, es bastante baja. ¿Ya? Es mucho más alta en infraestructura pública. Por lo tanto, ahí hay una situación que nosotros debemos entender y no sé si tú quieres hacemos el desglose, digamos, fundamentalmente de las políticas que se han intentado plantear, digamos, en este plan, cuya definición exacta no está tan absolutamente clara, digamos, pero efectivamente... Claro, sí, hay una, yo estuve leyendo bastante, digamos, la prensa y también algunas cuestiones a nivel de gobierno regional, pero efectivamente, ¿cierto? Lo que hay es mucha petición, por una parte, ¿cierto? Y muchas mesas de trabajo. Dicho eso, también quiero hacer una particular revisión. Tampoco se convoca al alcalde de la comuna afectada, que es la comuna que va a sufrir el mayor impacto, que es Talcahuano, ¿ya? En definitiva, entonces, en esta revisión, fundamentalmente hay, al parecer, 13 elementos que son esenciales, que es el fortalecimiento del desarrollo de la industria forestal, que permita, digamos, abarcar más empleo, ¿cierto? Por otro lado está el desarrollo de estas actividades que potenciarían, según lo que anunció el presidente Boric, ¿cierto?, el desarrollo de la industria SMART, en lo que es el desarrollo, ¿cierto?, de la industria naviera en Chile, y por otro lado, ¿cierto?, una reconversión que estaría relacionada con la absorción por parte del empleo, o parte de este empleo que va a quedar desempleado por las grandes mineras de cobre del norte. Sí, cuestión profesor, que también es una cuestión bien relativa. Sí, quiero entrar en cada uno de esos puntos porque ahí tengo varios comentarios de hacer al respecto. Quiero entrar en particular, profesor, con lo que tiene que ver con infraestructura pública, y usted lo hacía ver, en la falta de un enfoque regional, de una vinculación con las dinámicas internas de cada uno de los territorios y de las regiones. Acá la estamos observando en toda su magnitud. Estamos hablando de una visión de reforzamiento o aceleración de proyectos de infraestructura pública, pero siempre mirados desde el centralismo, siempre vistos desde el gobierno central, desde Santiago, y usted lo decía también desde el punto de vista del Ministerio de Economía. Pero acá nos damos cuenta de la necesidad de ir reforzando muchos de estos procesos y esas capacidades que puedan tener los gobiernos regionales en una cruzada que han planteado incluso los propios gobernadores, donde se han quedado también un poco en el camino muchas de esas propuestas. Por ahí está también un tema que podría haber tenido un cariz distinto si hubiese tenido ese enfoque al que usted aludía. No, por supuesto, porque efectivamente, si bien es cierto, la cara visible hoy día es el ministro de Economía, lo cierto es que los ministerios sectoriales en Chile son los que definen la inversión pública, y por ejemplo, la que aludías tú recién, que tiene que ver con, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Y eso tiene que ver con tiempos y pausas que el mismo MOP toma, digamos, en relación a los procesos de licitación y que finalmente, ¿cierto?, ponen en ejecución labores de infraestructura pública, como son los accesos que se están viendo, digamos, específicamente el desarrollo de dos grandes carreteras, ¿ya? Ahí, que es el camino de Piedemonte, y otro el acceso al sector, digamos, urbano del Gran Concepción. O sea, allí tenemos, ¿cierto?, una situación sectorial, central por lo demás,
y en donde el gobierno regional no tiene ninguna participación, pues quiere decir el gobierno local, evidentemente. Entonces, allí hay evidentemente una cuestión que debemos nosotros entender como el desarrollo de políticas públicas que finalmente tienen un sentido de centralismo, tanto en su origen como finalmente en el abordaje de la crisis. Me explico, el origen es que la siderúrgica de Huachipato es tal vez una de las políticas públicas más exitosas de la Corfo en su historia. Y hoy día, ¿cierto?, debemos enfrentar como Estado central, ¿ya?, la situación de crisis, puesto que el gobierno regional, creado para efectos de poder generar políticas públicas que permitan resolver problemas como este, no tiene las competencias ni las facultades como para poder desarrollarlo. Especialmente en el caso de los encadenamientos productivos que se desarrollan en función de una gran industria como es efectivamente Huachipato, porque ahí está el centro de la problemática de los empleos, sí, ¿ya?, que se van a perder probablemente producto del cierre de esta siderúrgica. Exacto, ahí viene también las dificultades de reconversión que puedan tener, por ejemplo, muchas de esas pymes que están involucradas, ya lo decíamos, en este encadenamiento productivo. Y ahí vienen otras alternativas que ya usted también las esbozaba, que tienen que ver con el tema de ASMAR, lo que tiene que ver con el tema naviero, y además el forestal, que, digámoslo, también es una de las industrias importantes en la zona, en la región, pero viene también la gran pregunta si será suficiente el poder potenciar ese ámbito para tratar de dar una cierta holgura dentro de una situación que, como también lo recordaba usted, es una verdadera bomba atómica para la región. Bueno, ambos elementos tienen una capacidad y un nivel, sin lugar a dudas, de absorción de empleo, puesto que en el caso de ASMAR hay ya un diseño de política pública en términos de política tanto de defensa como de política de construcción naviera, en forma bastante clara. Y en el caso, obviamente, de las forestales, esto se está planteando en términos de un plan. Pero sí, si bien es cierto, proponen, la verdad es que son elementos de largo plazo o de mediano plazo, no son temas que puedan ser resueltos en lo inmediato. Entonces ahí es lo que preocupa mayormente, es esta reconversión que nos trae a la memoria los lamentables episodios de Lota, ¿cierto?, hace ya muchos años, varias décadas atrás. Los 90 fue Entonces, eso, ¿no? ahí hay una situación que nosotros debemos enfrentar. Sí, en los 90, efectivamente, 30 años atrás. Y pensando también en esas reconversiones, recordando ese momento histórico donde efectivamente las capacidades que se dieron a esos trabajadores y trabajadores del carbón para poder enfrentar nuevamente el mundo laboral y que no fueron lo óptimo, nos recuerda también cómo el Estado efectivamente busca alternativas para que esa reconversión sea efectiva y no nos encontremos nuevamente con cesantía, o formas de enfrentar el mundo laboral que no son tal vez las necesarias en una zona. Se ha planteado, al menos en notas de prensa, el poder llevar a parte de esa fuerza de trabajo a incorporarse al mundo minero, que puede ser una alternativa por capacidades, por características de trabajo, pero tampoco podemos dejar de lado el tema de movilizar a personas de una zona a otra, rompiendo con lo que son en muchos aspectos una vida entregada a la siderúrgica, a un territorio y a una forma de vida. Ahí quedarían atrás muchos, no solamente recuerdos, sino que además formas de hacer familia, de hacer vida dentro de una región. ¿Cómo ve ese punto, profesor, en la balanza? Por un lado, dar oportunidades en un ámbito laboral como es la minería, pero por otro lado, perder el arraigo, que yo creo que también es bastante importante para la población del Biobío. Bueno, el arraigo efectivamente es un fenómeno que se pierde, pero también aquí hay que considerar que los procesos históricos que han derivado de este tipo de situaciones, pensando desde las salitreras en adelante, que han significado migraciones masivas de trabajadoras y trabajadores, familias completas, es algo que eventualmente podría mitigarse. En general, muchos trabajadores del ámbito minero pueden vivir en zonas que no son necesariamente sus lugares donde está instalada la faena minera. Sin embargo, efectivamente, el poder desarrollar, digamos, un proceso de
de reconvención en términos laborales va a generar un impacto familiar, va a generar un impacto en la cantidad de personas que viven en un determinado lugar. Y eventualmente también va a haber un margen de personas que no va a optar por esta alternativa, ¿ya? Y va a buscar probablemente otras opciones. Entonces, necesariamente cuando se plantea así en términos tan generales una cuestión como la posibilidad de que el mundo minero, ¿cierto? O la industria minera resuelva el problema absorbiendo una parte de esta mano de obra, señalando preferentemente la más joven tal vez, ¿ya? O la que tenga competencias técnicas que sean indispensables, ¿cierto? En áreas como las fundiciones, en fin, puede perfectamente ser, pero sin lugar a dudas, con problemáticas que van a tener que ver con otro tipo de políticas públicas. Si estamos hablando de traslados de familias, si estamos hablando de dejar, digamos, de pertenecer a un determinado sector donde probablemente se ha vivido toda una vida. Es evidentemente una situación bastante compleja. Sí, porque ahí tenemos además generaciones que estuvieron desarrollándose al alero de la industria siderúrgica. No es menor desde la perspectiva humana el impacto que va a tener, más allá de, ya lo decíamos, lo económico, lo productivo, lo que ocurra, en particular en la economía de la región del Biobío, en lo estrictamente humano el cambio es tremendo. Sin lugar a dudas, porque Huachipato da cuenta, digamos, de una cultura. Hay una cultura laboral asociada, digamos, no solamente por los trabajadores específicos, ¿cierto?, de una industria, sino que por todo el encadenamiento productivo que hay alrededor de aquello, tanto en lo que significa el comercio de insumos, ¿cierto?, de carácter industrial y también todo lo que es la comercialización. O sea, hay toda una cantidad de gente que depende ya de la existencia de una potente industria minera histórica, productora de acero, ¿cierto?, histórica, que genera, digamos, un desarrollo económico histórico también. Por lo tanto, allí hay, sin lugar a dudas, un impacto cultural, social, más allá del económico, sin duda, muy potente, muy fuerte. Profesor, ya casi para ir cerrando, ya nos daba cuenta de elementos que pudieron haber estado presentes dentro de las posibilidades de las atribuciones de gobiernos locales a la hora de enfrentar una crisis de estas características y que tiene que ver, por ejemplo, con las capacidades en torno a infraestructuras y la toma de decisiones en cuanto a ello. ¿Qué otros aprendizajes deberíamos tomar de lo que estamos observando en este caso de Huachipato a la hora de pensar en la forma en que vamos fortaleciendo los procesos de descentralización, de potenciamiento de los gobiernos locales a la luz de este tipo de crisis que eventualmente, y tomando en cuenta las características que está asumiendo la presencia de las potencias a nivel mundial, tenemos que estar atentos a que pueda ocurrir en algún momento en otro ámbito? Bueno, primero no desconocer el hecho, digamos, de que en los procesos de privatizaciones de industrias estatales, ¿cierto?, que tuvieron lugar en los años 80 en Chile, ¿ya? Como producto de este proceso, muchas de los capitales que están incorporados, que son privados, internacionales, tienen que ver también con capitales de estados de otros países. Claro. O sea, estamos hablando de la existencia de un modelo económico en el Chile que, y eso es la base de este argumento, que potenció la privatización, pero dentro de esa privatización nosotros tenemos muchos capitales estatales de otros estados. Bien. En ese sentido, me parece fundamental el hecho de que tanto la legislación regional como la municipal, cuestión esta última que viene desarrollándose como una alternativa o aspiración hace mucho tiempo, permitan, ¿cierto?, a esta estructura descentralizada del Estado y autónoma del Estado el poder acceder a la capacidad de generar empresas de carácter productivo, ¿ya? Como ocurre, o de servicios, como ocurre en muchas partes del mundo. Y efectivamente nosotros tenemos ejemplos bastante claros, en el sentido de que hay empresas portadoras eléctricas, empresas sanitarias, por ejemplo, que son de origen estatal o municipal de otros países,
¿ya? Y que tienen capitales importantes puestos en Chile, Ujú. ¿ya? Desde el punto de vista privado. Sí. Entonces, allí hay un elemento central que nosotros deberíamos evaluar y considerar en el ámbito del desarrollo regional desde la descentralización, que fue la pregunta que tú me Sí. hiciste hace unos minutos atrás. Profesor, para ir también cerrando esta conversación, importante también ir analizando en qué otros ámbitos de la industria y que tienen raigambre de carácter regional habría que poner atención. Hablábamos recién de la siderúrgica, a la hora de pensar también en elementos de protección, que el Estado efectivamente pueda tomar sus precauciones en otros lugares de nuestro país. Está lo que ya estamos constatando a nivel del acero, donde también podríamos poner atención respecto a procesos futuros. Bueno, en general, nuestra economía, que es una economía de commodities, ¿cierto? Y de productos de naturaleza extractiva, Uh-huh. fundamentalmente y minera o maderera, debe, digamos, reconocer este hecho, digamos, Uh-huh. de manera tal que exista, digamos, una defensa, por supuesto, de la economía productiva de estos commodities. Uh-huh. ¿Ya? Efectivamente, nosotros no podemos, el ejemplo de Huachipato es clarísimo, digamos, Huachipato no podía competir con los precios Sí. del acero chino, ¿cierto? Porque el acero chino tiene un dumping que le permite, por parte del Estado chino, vender a un costo que es mínimo en relación a los verdaderos costos de producción, Sí. lo que genera, digamos, una situación que es incapaz de ser resuelta, digamos, por una empresa como en este caso, como la siderúrgica de Huachipato. Entonces, nosotros debemos poner ojo en aquello, desde Uh-huh. el punto de vista de cómo hacer efectivamente protección desde la perspectiva de aquellas que son las regiones mineras, por ejemplo, Sí. ¿cierto? O las regiones forestales, aquellas en donde estamos, ¿cierto?, nosotros desarrollando producción. Uh-huh. Pero al mismo tiempo también pensar en la capacidad de invertir un poco más, y ojalá así sea, desde el punto de vista regional y en lo descentralizador, en ciencia y tecnología, Sí. especialmente desde el punto de vista de la capacidad para producir industrialmente Uh-huh. una mayor cantidad. Por eso me parece interesante el hecho de que el presidente Boric haya hecho este análisis respecto del potenciar la empresa Smart, Uh-huh. ¿ya? Desde el punto de vista no solamente de la producción, sino que ahí hay un elemento tecnológico de desarrollo muy, muy importante, ¿ya? Que permita, digamos, a lo mejor replicar esto, no solamente en temas de Sí. defensa, sino que en otros ámbitos del desarrollo, porque cada región tiene sus particularidades y naturalmente nosotros podríamos perfectamente hacer hincapié en el desarrollo de esas particularidades económico-productivas en cada una de las regiones, en una alianza público-privada y académica, digamos, muy Mm. importante, donde Sí. pudiéramos efectivamente hacer Sí. desarrollo con mayúscula. Sí, con valor agregado, que es lo que siempre se ha estado tratando Así de es, incorporar dentro de lo que son estos proyectos y efectivamente que no dependamos de las materias primas que exportamos finalmente. así es, así Bueno, es, profesor, así es. yo Nosotros deberíamos tener una mayor capacidad. ujú, quiero Sí, sin duda, o sea, agradecerle. tener una mayor capacidad para ello. Sí. Quiero agradecerle este tiempo que ha tenido con nosotros para ir entrando en esta temática que de seguro nos va a seguir acompañando el resto de los días y que nos va también a invitar a poder conversar y buscar alternativas para potenciar cada uno de estos centros de producción que en su momento ha sido la siderúrgica de Huachipato. Usted ahí también nos hacía un poquito de historia respecto a cómo fue un pilar importante para Corfo en su momento, pero también mirando a lo que pueda pasar en Así otros es. lugares de nuestra geografía. Profesor, muchas gracias, que tenga muy buena semana y gracias por el tiempo. Gracias, Rodrigo, y un saludo a ti y a tus auditores. Muy amable.